Agradecido con Dios. ¿Cuántos libres hay esta mañana en este lugar? Veo unas manos que no se levantan, no están seguros si son libres. Es bueno en ocasiones pensarlo antes de decirlo. Abra su Biblia en el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículos del 31 al 36. Evangelio de Juan, capítulo 8, versículos del 31 al 36. Ya lo tiene. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos das esta mañana de poder estar, Señor, en este lugar, de poder recibir, mi Señor, el mensaje de tu palabra. Mis hermanos y yo, Señor, disponemos nuestros corazones, nuestras mentes, nuestros oídos. Reconocemos que si tú no edificas la casa, Señor, en vano trabajamos los constructores. Por eso te pedimos, amado Espíritu Santo, en el nombre de Jesucristo, ministra nuestro corazón este día. Concédenos la gracia, Señor, de poder guardar, Señor, tu palabra, así, Señor, para poderla poner por obra también. Padre, todo aquello, mi Dios, que en este momento quiera poner estorbo, Señor, lo desechamos en el nombre de Jesucristo. Señor, que nada ni nadie distraiga, Señor, en este momento el propósito de tu voluntad, que es escuchar el mensaje de tu palabra. En el nombre de Jesucristo, Señor, te lo pedimos. Amén y amén. Si no ha puesto su celular en vibrador, póngalo, por favor, en vibrador. Algo que les pedimos cada ocasión, cada domingo. Y desafortunadamente, cada domingo escucho por ahí algún teléfono que suena, ¿verdad? Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículos 31 al 36. Su Biblia, antes del versículo 31, trae un título. ¿Qué dice ese título? La verdad los hará libres, ¿verdad? Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres, ¿verdad? Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Diga conmigo el versículo 36. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Hace un momento el grupo de alabanza cantó algunas alabanzas en donde manifestaba la libertad. Y nos gozamos al cantarlas, ¿verdad? Disfrutamos poderle decir a Dios: libertad, tú me has dado. Amén. ¿Y realmente creemos en la libertad?
¿Realmente cree que es libre? Voy a decirle algo antes de dar inicio con el mensaje que Dios trajo a mi corazón para compartirlo con la iglesia. No le voy a pedir que levante su mano, pero sí le voy a pedir que piense en estas palabras antes de compartir el mensaje. Si usted vino al servicio y no tiene resuelto algún conflicto con alguien, con Dios definitivamente, su capacidad para poder recibir el mensaje de la palabra de Dios es nulo. Si usted está aquí sentado y no ha resuelto un conflicto, se vino sin resolver conflictos, vive sin resolver conflictos, usted sigue manteniendo su actitud de enojo con alguien, su capacidad en esta mañana para recibir el mensaje sobre la libertad no va a ser. Recuerda que la semana pasada le dije, antes de que venga el servicio, pase un tiempo delante de Dios. Ore a Dios. Pida a Dios para que cuando usted esté en el servicio, la palabra de Dios le hable a usted personalmente. Porque decía nuestro hermano, ¿qué tal estuvo el mensaje? Muy bien. ¿De qué se trató? No me acuerdo. Pero lo que sí te puedo decir que estuvo tremendo. ¿En dónde estuvo lo tremendo? Que el que habló gritó mucho, se movió mucho. ¿En dónde estuvo? Dios no envía su palabra para entretener a la gente. Dios envía su palabra para impactar tu corazón, para impactar tu vida, para que a través del mensaje de su palabra, cada día tú y yo podamos estar caminando en esa libertad a la que hemos sido llamados. Por eso tendríamos unos momentos antes de dar inicio con el mensaje y si tienes algo con alguien, ahí donde estás, ponte de acuerdo con el Espíritu Santo y dile, ¿sabes qué, amado Espíritu Santo? Yo quiero recibir y no quiero quedar como los pizarrones. Si hay algo con lo que te tengas que poner en paz, es un buen momento. Ponte en paz. Dile a Dios, Señor, te pido perdón. Ayúdame. Quiero perdonar. O sabes que al salir de aquí voy a pedir perdón. Pero es bien importante. ¿Sabe que en las iglesias hay cantidad de gente? Escuche bien. En las iglesias hay cantidad de gente, bueno, no en las iglesias, porque iglesia nada más es una, la iglesia de Jesús, pero en la iglesia hay cantidad de gente que está sentada y viene servicio tras servicio tras servicio y sigue sin ser alimentada. No hay manera de recibir el alimento sólido que Dios quiere a su vida. El apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 3, versos del 1 al 3, lo dice muy claramente cuál es la causa. Y dice el apóstol Pablo, yo a ustedes no les puedo hablar como espirituales, sino como a carnales. Porque mientras hay entre ustedes contiendas, divisiones, celos, pleitos, no están en condiciones de recibir el alimento espiritual. Hermano, y Jesús dice en San Juan 6:63, la palabra que yo les he hablado, ¿qué es? Es espíritu y es vida. Si la palabra es espíritu y mi condición no está para recibirla espiritualmente, voy a estar sentado esperando que se termine el servicio, voy a estar viendo el reloj a ver a qué hora se acaba esto, para irme como llegué. ¿Usted piensa que el plan de Dios es este? ¿Cree que Dios ha permitido levantarle a este hermoso y maravilloso día que ha creado para que usted venga, se siente y se salga como si no hubiese venido? No. En la infinita misericordia de Dios,
está un plan maravilloso para tu vida y para la mía. Y ese plan, para los que estamos aquí, Dios lo tiene a través de su palabra. Así es que, dice el título de los versículos que leímos, la verdad que os hará libres. No porque yo diga que soy libre, yo puedo decir que soy libre, pero la palabra de Dios dice que la verdad nos hará libres. ¿Sabe que la libertad es algo que los seres humanos defendemos como no tiene una idea? Todos defendemos la libertad y cada quien dice, es mi libertad. Hermano, fuimos creados para ser libres. ¿Cuántos saben que fuimos creados para ser libres? Fuimos creados para ser libres, pero la libertad, hermano, se acabó al principio de la historia de la creación, cuando entró el pecado en la vida del hombre. Ahí se acabó la libertad. Para que a partir de ese momento el hombre se convierta en esclavo. ¿Esclavo de qué? En esclavo del pecado. Y si tuvo un creador que lo llamó para ser libre y para servirle, en esa libertad, pues el pecado nos ha esclavizado para no servirle a Dios y servir a los propósitos del enemigo de Dios. Si usted se da cuenta en la televisión, las naciones proclaman la necesidad de libertad. Los políticos lo tienen como un eslogan en las tribunas, hablando de libertad de la que no conocen. Hombres y mujeres continuamente están diciendo, tenemos derecho a ser libres. Y los jóvenes, si usted se da cuenta cómo realizan movimientos en las calles, proclamando su derecho a la libertad, sin importarles afectar los derechos de los demás. Pero ese es el concepto de libertad que el hombre tiene en la actualidad. Una libertad que definitivamente no es a la que Dios nos ha llamado. Nuestros gobernantes están emitiendo leyes para que las mujeres puedan tener el derecho a tener libertad sobre sus cuerpos, y entonces ahora una mujer toma la decisión qué hacer con su cuerpo porque ella es libre de tomar decisiones, y en esa libertad se ha alejado cada vez más de la verdad y del plan de Dios. Porque ahora a la mujer le dan la libertad de decidir si puede o no abortar. Pero mire, esa libertad que nos están vendiendo, porque es una libertad que nos venden, es una libertad que está envuelta, es como una envoltura, y si usted tiene la capacidad a través del mensaje que hoy Dios quiere para nosotros, de abrir esa envoltura, se va a dar cuenta que no hay libertad, hay una tremenda esclavitud. Que una mujer tome la libertad de decidir suspender el embarazo, no es simplemente suspender el embarazo, es matar, es asesinar, eso es. Pero el gobierno les ha dado la libertad. Y ahora muchas mujeres proclaman su libertad. Yo soy libre para hacer lo que quiera con mi cuerpo. Es mi cuerpo. Los jóvenes están esperando cumplir 18 años. Muchos jóvenes están esperando nada más a cumplir los 18 años para restregarle en la cara a sus papás que ahora ya son mayores de edad y que ahora pueden hacer lo que ellos quieren porque son mayores de edad. Porque esa es la libertad que el mundo ofrece. La sociedad está diciendo, tú cumples 18 años y al cumplir 18 años tú eres libre. Y ¿sabes qué? A los 18 años están diciendo, mamá, nada más cumpla mis 18 años y me voy de la casa a poner un departamento porque ya tengo 18 años. Y ya no vas a tener disposición sobre mi mamá o papá, porque yo ante la ley, ante las autoridades, soy libre.
Qué bonita libertad. Qué bonita libertad. ¿Qué piensa de esa libertad? ¿Está bien? Mire, que usted dijera que hay jóvenes que no son cristianos que piensen que al cumplir 18 años ya tienen esa mayoría de edad para hacer lo que ellos quieren. Decimos, sí, es que esos jóvenes no conocen a Jesús, no tienen a Cristo en su corazón. Pero le quiero dar una mala noticia. Los jóvenes que dicen ser cristianos, que dicen ser discípulos de Jesús, están esperando cumplir 18 años para poder restregarles en la cara a sus papás su mayoría de edad. Como si cumplir 18 años fuera el tiempo en el que el Señor dijo, joven, a los 18 años es tuya la libertad, te la entrego. ¿Eso es lo que dice la palabra de Dios? ¿Verdad que no? Acompáñame a ver qué dice la palabra de Dios en 1 Corintios 6, 20. ¿Ya lo tiene? Fíjese, jóvenes, no tan jóvenes y los muchachos. Fíjese lo que dice la palabra de Dios. Dice, porque habéis, ¿qué? Sido comprados, ¿por qué? Y luego dice, glorificad, pues a Dios ¿en dónde? Y en vuestro espíritu. ¿Y de quién es el cuerpo y de quién es el espíritu? Otra vez, ¿de quién es el cuerpo y de quién es el espíritu? Entonces, ¿usted puede hacer lo que le da su gana con su cuerpo? Claro que no. Si usted es hijo de Dios, si usted es hijo de Dios, si usted recibió a Jesús como su Salvador, si usted es de los que dice que Jesús es su Salvador, usted no tiene derecho de su cuerpo. No tiene derecho. Aunque me esconda para agarrar derecho. Porque creemos que podemos burlar a Dios. Y la palabra de Dios en el libro de Gálatas dice muy claramente, de Dios nadie se puede burlar. Así es que si sus papás les han dicho algo que no hagan, y ustedes lo hacen en secreto, el problema y la bronca no la tienen con sus papás, la tienen con Dios. Aunque se tapen y se lo hagan en lo más escondidito, sigue siendo este problema. Esa es la libertad que se proclama para que seamos libres. Hermano, la libertad no viene porque cumplas 18 años. La libertad no viene porque te cases. La libertad no viene porque te divorcies. La libertad no viene porque vivas solo. La libertad no viene porque te cambies de país. La libertad no viene porque te cambies de religión. Porque solamente existe una libertad y esa libertad es la que Jesucristo da. Por eso es que el mensaje de la palabra de Dios es: la verdad me hará libre. La verdad me hará libre. Y le digo que en la iglesia hay cantidad de gente sentada en la iglesia, sin importar denominación. Gente que no ha resuelto sus conflictos. ¿Y sabes por qué no resuelve sus conflictos? Principalmente por tres cosas. No resuelve sus conflictos la gente, número uno, por ignorancia. Número dos, por incredulidad. Y número tres, porque le agrada vivir en pecado. Esas son las tres causas por las que la gente en la iglesia viene, se sienta, escucha y su vida no es cambiada, no es transformada.
Hoy que escuchamos con más frecuencia el mensaje de que, hermanos, Jesús viene pronto por la iglesia. Y la iglesia dice, amén. ¿Y cuántos nos vamos con el Señor? Todos. Los que vivamos en libertad nos vamos a ir. Porque tristemente, así como los políticos están vendiéndonos una libertad que no es verdad, desafortunadamente también algunos hombres que dicen predicar de parte de Dios están vendiendo un evangelio que no es el de Jesucristo. Una enseñanza que no viene de parte de Dios. Y esa gente se está emocionando pensando que así es, que así son las cosas. Yo respeto a los hombres que predican el evangelio. Le doy gracias a Dios por sus vidas. Pero me duele mucho saber o escuchar a hombres que emocionan a la gente sobre que van a recibir y van a tener y se van a llenar y no les dicen que el verdadero mensaje de la prosperidad lo tiene el Señor Jesucristo en el Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículo 33. El verdadero mensaje de la libertad, el verdadero mensaje de la libertad y el verdadero mensaje de la prosperidad lo tiene el Señor Jesucristo. Y la palabra de Dios dice, ¿qué dice Mateo 6:33? Buscad primeramente, ¿qué? El reino de los cielos. ¿Y qué va a suceder? Y todas las cosas van a venir por añadidura. Pero mira, la añadidura no va a venir porque tú estés confiese y confiese que te va a ir bien y que vas a recibir y que vas a tener. Eso se llama lavada de coco. Sí, hermano, usted confiese conmigo que lo va a tener y que lo va a recibir. Y ahí está la gente, confiese y confiese y confiese y no recibe nada. Porque Dios faltaría al propósito que tiene en su palabra. Entonces Dios no sería el Dios en el que hemos creído. Entonces Dios mentiría. Y Dios no miente, hermano. Si usted quiere ser próspero, usted quiere tener conforme a la voluntad de Dios, vea lo que dice Mateo 6:33. Busque el reino de los cielos y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. ¿Es una promesa de Dios? ¿O no es promesa de Dios? Pero se da cuenta cómo el mensaje se distorsiona para que los hombres creamos que así es. Y te encuentras gente que dice creer en Jesucristo y te los encuentras de repente, dice, ¿qué estás haciendo, hermano? Estoy confesando que voy a recibir y que voy a recibir y que voy a recibir. ¿Y ya arreglaste el problema con tu esposa? Ah, no, pero Dios me ha prometido esto. ¿Se da cuenta? ¿Es posible eso? El mensaje de esta mañana dice, la verdad me hará libre. Hermano, cuando tú y yo caminamos en la libertad del Señor Jesucristo, no habrá demonio político o nadie en que nos saque de la libertad, que es la real libertad. Tú y yo podremos caminar definitivamente conforme al propósito de su voluntad. Versículo número 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Quiero que haga un alto en ese versículo y que vea las palabras del Señor Jesús. Fíjese lo que Jesús le está diciendo a los judíos que habían creído en él. ¿Por qué habían creído los judíos en Jesús? Porque a través de la palabra que Jesús había estado hablando con ellos, vea lo que dice el verso 30, ahí mismo antes, hablando estas cosas, ¿qué dice? Muchos creyeron en él. Y esos que creyeron en él fueron los que lo siguieron. Y entonces ya cuando vio Jesús que habían creído, entonces sí.
les dice algo que es bien importante. Les dice, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Si Jesús habla de que verdaderamente serán mis discípulos, es que está diciendo, hermanos, que hay discípulos falsos. Hay discípulos falsos. Porque dice que los que van a ser discípulos, ¿qué van a hacer? Van a permanecer en la palabra. Dice, si permanecen en mi palabra, entonces dice, verdaderamente, ¿van a ser qué? Mis discípulos. Porque mira, nosotros exhortamos a la iglesia a que venga un discipulado. Platicando con mi hermano Pepe en ocasiones le digo, ¿sabes qué? Le digo, me duele que a la gente le tengas que insistir que busque de Dios, que se alimente. Cuando Dios tocó mi corazón, hace 35 años, algo sucedió dentro de mí. El hombre que me había hablado de Jesús, que me había mostrado quién es Jesús, tenía un restaurante. Y a ese hombre, yo no lo iba a visitar una vez por semana. Yo iba y lo buscaba de perdido 3 veces al día. 3 veces al día, porque tenía hambre de estar escuchando lo que Dios ya le había revelado a él. Él jamás me dijo, te invito para que vengas a tomarte un café conmigo y yo poderte hablar de las cosas de Dios. No. Si tú naces de nuevo, si verdaderamente naciste de nuevo, tú tienes un hambre en tu vida interior de conocer la verdad porque con ella vas a vivir en libertad. ¿Qué tan bueno es que le exijamos a los miembros de la congregación que vayan al discipulado? Y estamos diciéndole, hermano, por favor, no deje de ir. Mire, ya tenemos discipulado toda la semana, diferentes horarios, y hasta el domingo antes de que usted entre, aquí hay un discipulado. Como si estuviéramos abaratando el propósito de Dios. Por favorcito, vengan. No, hay mucha gente que todavía no viene a su discipulado, ni le interesa el discipulado. Ahora, algunos sí vienen a sus discipulados. Pero el que vengas al discipulado no te hace discípulo de Jesucristo. Y no puedes fallar y tener todas las anotaciones. Pero fíjate lo que dice el Señor Jesús. Le dijo a los judíos que habían creído, si vosotros permaneciereis en mi palabra, es cuando verdaderamente vamos a ser los discípulos. Si permaneciereis verdaderamente en mi palabra, entonces vas a ser discípulo del Señor Jesucristo. Uno de los conflictos en nuestras vidas es no saber qué dice cada palabra. No saber qué es lo que dice, qué significa la palabra. Yo quiero decirte qué significa la palabra permanecer. Porque Jesús está diciendo, si vosotros permaneciereis en mis palabras, entonces, por principio de cuenta, iglesia, quiero que sepa qué significa permanecer. Permanecer significa hacer una norma de vida la palabra de Dios. Una vida de obediencia, de seguimiento constante. Entonces Jesús le está diciendo a los que habían creído en Él, si ustedes hacen una norma de su vida, mi palabra, entonces van a ser verdaderamente mis discípulos. Permanecer en la palabra no significa que la conozcas. Porque vemos gente que te recita las escrituras,
pero que recitar la Escritura no le da la capacidad, ni la autoridad, ni el poder para vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Es cierto? Y aunque tú digas que crees, no es suficiente. Por eso Jesús los llevó a un segundo paso. Primero dijo, los que creyeron en mí, esos que han creído, ahora van a pasar algo más excelente. Quieren ser mis discípulos, permanezcan en mi palabra. ¿Cuántos creen en Jesucristo aquí? ¿Usted cree en Jesús? Vaya al libro de Santiago. Capítulo 2. Santiago capítulo 2, versículos 19 y 20. ¿Ya lo tiene? ¿Qué dice la palabra de Dios? Dice, ¿tú crees en Dios? ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También, ¿quiénes? Los demonios creen y tiemblan. También los demonios creen y tiemblan. Versículo 20. Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obra, ¿es qué? Muerta. Los diablos creen, pero un diablo, por mucho que cree y sepa las Escrituras, no tiene la capacidad de vivir en obediencia ni en libertad. Pero eso sí, cree. Por eso a Jesús no solamente le interesó que tú creas. Si tú dices que tú crees, vamos al siguiente paso. Vamos a permanecer en la palabra de Dios. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Que es permanecer, ¿hacer qué? Una norma de vida. Una vida de obediencia, de seguimiento constante. ¿Cuánta gente se encuentra con la gente que le dice, sabes que Dios te pide esto? Y la gente dice, sí, pero es que no lo puedo hacer. No lo puede hacer o no lo quiere hacer. ¿Se acuerda que le dije, si usted está aquí y no tiene resuelto un conflicto, y la palabra de Dios dice que tenemos que perdonar, que tenemos que pedir perdón, que tenemos que amar, que tenemos... Y eso nos dice la palabra de Dios. Hace unos días le compartí al grupo de matrimonios que hay más ciego que el que no ve, ¿verdad? El que no quiere ver. ¿Y cómo nos damos cuenta de que no tengo libertad? Se lo voy a poner bien sencillito. Si hay alguien con quien no se pueda ver, usted no es libre. Si hay alguien que usted diga que le cae mal, usted no es libre. Si hay alguien a quien usted ve y le saca la vuelta, usted no es libre. Si hay alguien y no se puede sentar al lado de alguien, cuando lo ve, y sobre todo, imagínese en la iglesia, viene caminando y lo ve y cambia de dirección, usted no es libre. Usted sigue atado. Porque la norma de vida es la norma del Señor Jesucristo. Imagínese que vaya en oración delante del Señor Jesús y le diga, híjole, no me caes bien. O no te puedo ver. ¿Sabe que somos muy dados a sacar nuestra justicia delante de los demás? Y como somos tan justos, pero tan justos, no podemos tomar en cuenta aquel que se equivoca y que comete pecado. Somos bien justos nosotros. Y utilizamos las Escrituras y decimos, la palabra dice que ni aún te juntes con ellos. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mis palabras, ¿qué dice? Seréis verdaderamente mis discípulos. Y luego versículo 32, ¿qué dice? Conoceréis la verdad, ¿y qué va a ser la verdad? Te hará libre.
Oye, ¿tú crees que Jesús te llamó para que vivas engarruñado todo el tiempo? No. Hay miembros de la congregación que le han dejado de hablar a miembros de la congregación. O hay miembros de la congregación que le dejan de hablar a los que no son cristianos por los errores que cometen. Rompieron sus relaciones. Hermano, eso no es libertad. Y Dios no quiere que usted y yo vivamos engañados. Eso no es ser libre. ¿Quiere ser libre? Para ser libre, Dios dice en su palabra que necesitamos ¿qué? Permanecer en su palabra. Entonces, la importancia de permanecer en la palabra es que cuando yo permanezco en la palabra, entonces sí se da el versículo 32. Léalo en voz alta, el versículo 32. Entonces conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. ¿Qué significa conocer? ¿Qué significa conocer de acuerdo a la Escritura? Le voy a decir qué significa conocer de acuerdo a la Escritura. Porque el siguiente versículo dice, y conoceréis la verdad, y la verdad los hará libres. Hermano, conocer no significa que se la sepa de memoria. Conocer no significa que sepa dónde está el versículo, en qué libro está. Mire lo que significa conocer. Este verbo tiene un significado diferente para el judío que para el occidental. Conocer es tener experiencia personal con el objeto conocido. Conocer significa tener experiencia personal. Y si yo no tengo experiencia personal con la palabra de Dios, aunque la sepa de memoria, no la conozco. Fíjese, tener experiencia personal con el objeto conocido, y si se trata de Dios, solo puede obtenerse por revelación. Vamos a ir a 2 versículos de las Escrituras para que le quede más claro lo que significa conocer. Vea la palabra de Dios en Éxodo 4:1. Perdón, Génesis 4:1. Génesis 4:1. ¿Ya lo tiene? ¿Qué dice? Fíjese lo que la palabra de Dios habla con respecto a conocer. Dice, conoció a Adán, a su mujer. Conoció a Adán, a su mujer. Tuvo intimidad con Eva. Tú tienes que tener intimidad con la palabra de Dios. Tienes que hacerte uno con esa palabra. De la misma manera como Adán y Eva se hicieron uno para poder tener un bebé. Y para que tú puedas obtener la libertad, te tienes que hacer uno con la palabra de Dios. La otra cita está en el Evangelio de Mateo, capítulo 1. Versículo 25. María, como virgen, el Espíritu Santo se encargó de que ella quedara embarazada. Jesús la cubrió de lo alto el Espíritu de Dios y ahí implantó a Jesucristo. No fue por voluntad de hombre ni voluntad de ella,
pero versículo 25 dice, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito. José no conoció a María, pero una vez que ya nació Jesús, entonces sí, José conoció a María, se hizo uno con ella, y esta mañana la palabra de Dios dice que al conocer la verdad, ¿qué nos va a suceder? Seremos verdaderamente libres si tú y la palabra de Dios se hacen uno. Si tú y la palabra de Dios se hacen uno, hermano, quiere decir que la palabra de Dios va a ser tu estilo de vida, tu norma de vida. Y entonces te vas a dar cuenta de la manera que trataba Jesús a los que le hacían daño. ¿Cómo lo vas a hacer tú? Igual. De la manera que trataba Jesús a los que se burlaban de él, ¿cómo lo vas a hacer tú? Igual. De la manera que trataba Jesús a los que no lo querían, ¿cómo lo vas a hacer tú? Igual. Pero es que yo tengo derecho, si alguien me hace daño, pues no se acabó tu derecho. ¿Quieres ser libre? ¿Quieres ser libre? Híjole, así como amén. No, tú ven a los pies de Jesucristo y se acabó el problema, todo se resolvió. No, vida color de rosa, mira, vas a tener todo lo que necesitas. Le pides a Dios y todo te lo va a dar. No es cierto. No es así. Tú vienes a los pies de Jesucristo y a partir de ese momento tú tomas una responsabilidad en el nombre de Jesús. Y entonces sí, todo lo que pidan, ¿qué dice? En mi nombre les será hecho. Vamos a ver qué es la palabra verdad. En sentido bíblico, no es un fruto intelectual, es la sabiduría de Dios, hecha norma de vida. Así que podemos entender mejor cuando Jesús dice en Juan 14:6. ¿Qué dice Juan en 14:6? ¿Se acuerdan? Un hombre le preguntó, Tomás le preguntó, Señor, enséñanos. ¿Y con qué le contestó Jesús? Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Fíjese lo que comentó Jesús, verdad. Yo soy la verdad. Yo soy la norma de vida que tú necesitas vivir. Yo soy el estilo de vida que tú necesitas vivir. Es a través de mí que vas a vivir en libertad. Yo soy la verdadera sabiduría de Dios encarnada. El que ve las cosas como Dios las ve, tiene una perspectiva adecuada de Él y del mundo. Y entonces sí, hermano, cuando tú tienes ese conocimiento, ya no habrá gente que te pueda engañar trayéndote un mensaje barato, una libertad que no es libertad. Por eso la palabra de Dios dice, son muchos los llamados, ¿pero qué? Pocos. ¿Y esos pocos por qué son pocos? Porque han tomado la decisión de negarse a ellos mismos. Porque han tomado la decisión de vivir de acuerdo a lo que Jesús pide, no a lo que yo quiero. Hay gente que dice, yo hago lo que yo quiero. Te tengo una noticia para el que dice que hace lo que quiere. No es cierto, no lo hace. La gente puede hacer o lo que Dios manda o lo que el diablo les pide, nada más. Aquel que dice que hace lo que quiere es mentira, es el engaño de Satanás. Solamente hace o lo que Dios manda o lo que el diablo les pide. Versículo 33. Le respondieron, ¿qué? Linaje de Abraham somos y jamás
¿Hemos sido esclavos de quién? De nadie. ¿Quiénes fueron los que repelaron ahí, hermanos? ¿A quienes inmediatamente les caló la palabra de Jesús? A los que le caló fueron a los religiosos. A esos les caló. Porque cuando Jesús les dice, conocerán la verdad y la verdad los hará libres, inmediatamente salieron y dijeron, respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Ese era el error en el que vivía el pueblo de Israel. Israel había recibido la promesa de Dios, yo voy a ser su Dios y ustedes van a ser mi pueblo. ¿Es cierto? ¿Sí? Ustedes van a ser mi pueblo, yo voy a ser su Dios. Yo voy a ser su padre, ustedes van a ser mis hijos, ¿sí? Pero también les dijo en Levítico capítulo 26, vea lo que les dijo en el libro de Levítico capítulo 26. Levítico 26, versículo 25. Un título que está arriba del versículo 14 se llama consecuencia a la desobediencia. Pero vamos a leer solamente el puro versículo 25. Dice la palabra de Dios, traeré sobre vosotros espada ¿qué? En vindicación del pacto. Y si buscareis refugio en vuestras ciudades, ¿qué dice? Y luego, ¿con qué termina? Y seréis entregados en manos de ¿quién? Del enemigo. Entonces, ¿qué le pasaba al pueblo de Israel? Cada vez que se iban en pos de dioses ajenos, cada vez que hacían lo que les daba su gana, venía un pueblo enemigo y Dios permitía que estuviera encima de él. Hasta que no se arrepentía el pueblo, hasta que no se humillaba, levantaba Dios un líder y los traía a la libertad. Pasaban unos años y ¿qué pasaba otra vez? Otra vez a lo mismo. Y así estuvo el pueblo de Israel, hermanos. Por eso Jesús vino a decirles, si ustedes conocen la verdad, entonces iban a ser verdaderamente libres. La libertad del pecado, la libertad de Satanás. Porque aunque ellos se ufanaban de ser libres, en la realidad no estaban en libertad. Por eso yo te pregunto, ¿eres libre? Si tú no eres libre, para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer todas las obras del diablo. Primera de Juan 3:8. Primera de Juan 3:8, fíjese bien. Para eso apareció el Hijo de Dios. Para deshacer todas. ¿Cuántas? Todas. Todas las obras del diablo. ¿Qué obra, por muy poderosa que pudo haber hecho en tu vida, el poder del Señor Jesucristo no sea suficiente para que quedes en libertad? ¿Habrá alguna obra? ¿Verdad que no? Hermano, tú y yo hemos sido llamados a vivir en libertad. Yo te invito esta mañana a que medites realmente si eres libre. Si no eres libre, dale gracias a Dios, porque Jesús a eso ha venido. Lucas 4:18, dice el Señor Jesús,
el Espíritu de Dios está sobre mí por cuanto me ha ungido. ¿Para qué? Para dar nuevas a los pobres, ¿verdad? ¿Qué más dice? A pregonar libertad a los cautivos. Y a los que están oprimidos, darles libertad también. Si esta mañana te vas de este lugar y sigues oprimido, te darás cuenta de que la decisión siempre de vivir de acuerdo a la voluntad de Dios es tuya. ¿Cómo te quisieras ir esta mañana? ¿En libertad? Dice Jesús, San Juan 14:6, yo soy la verdad. Pero dice Juan 8:44 que Satanás es el padre de mentira. Juan 8:44 dice que él es el padre de mentira, que miente ¿desde cuándo? Desde el principio. Y hay muchos a los que nos ha mentido. Hay muchos a los que nos ha mentido. Dicen que en una ocasión Abraham Lincoln platicaba con un hombre y ese hombre estaba molesto. Y entonces le pregunta a Abraham Lincoln al hombre que estaba muy molesto, le dice, ¿cuántas patas tiene una vaca? Y el hombre enojado le dijo, 4. Le dijo, así es. Dijo, pero si tú tomaras como pata la cola de la vaca, ¿cuántas patas tendría? Y dijo el hombre, 5. Dijo, amigo, usted está equivocado. Porque aunque usted tome como pata la cola, jamás será pata. Porque él se lo dijo. Y si tomaras la cola como pata, ¿cuántas patas tendría? Y se dejó ir, pues 5. Amigo, por más que le llames pata a la cola, ¿seguirá siendo qué? Seguirá siendo cola. Por más que digas soy cristiano, por más que te llames cristiano, pero no estás viviendo en la libertad, no estás viviendo, no estás permaneciendo en la palabra, no eres cristiano, hermano. A veces alguien dice, y les pido una disculpa si se sienten mal. No, yo no les pido una disculpa. Si se siente mal, qué bueno. Si se siente mal, qué bueno. Después de que terminó el pastor de predicar su mensaje, vino y se le acercó una hermana y le dice, ay, pastor, casi me deja muerta. Qué triste, hermana. ¿Por qué, pastor? Me hubiera gustado matarla. La palabra de Dios tiene el propósito de quitarnos de nuestro error, de no darnos falsas expectativas, de que no le llames pata a la cola, sino que le llames cola a lo que es cola y cabeza al que es cabeza. Y cabeza solamente en Jesucristo somos. Si no eres cabeza, eres cola. Aunque te llames cabeza, seguirás arrastrándote. La cola se arrastra, la cabeza permanece en alto. Así es como nos quiere Dios. Por eso la palabra de Dios tiene el mensaje necesario para que tú y yo podamos vivir en libertad, para que no vivamos engañados. Hermano, es muy fácil vivir en el engaño y es agradable vivir en el engaño creyéndonos ser lo que no somos. Hoy el Señor Jesucristo nos dice, quien verdaderamente es mi discípulo es el que permanece en mi palabra. Y permanecer en mi palabra es hacer de mi palabra su estilo de vida, su norma de vida. Que la gente pueda decir, mira, este es cristiano, no por lo que dijo, sino en la forma que camina. Para cuando a los cristianos les dijeron cristianos, hermanos, no fue de la noche a la mañana. En el libro de Hechos dice claramente que ellos estuvieron 1 año en Antioquía, 1 año. Estuvieron enseñando, estuvieron viviendo, estuvieron dando testimonio, estuvieron viviendo de acuerdo a la voluntad de Dios. Y cuando la gente vio que así era,
les llamaron cristianos. Claro que no se los dijeron por darles una levantadita, sino para al contrario, para mofarse de ellos. Pero ¿saben por qué se mofaban de ellos? Porque estos que les dijeron cristianos habían estado viviendo igual que aquel que crucificaron. Aquel que caminó amando a sus enemigos. Aquel que caminó diciendo, no pagues mal por mal. Vence, ¿cómo? Vence con el bien, ¿qué? Lo malo. Mía es la venganza, dice el Señor. Hermano, que cuando tú y yo salgamos de este lugar, la gente al vernos pueda decir que verdaderamente somos libres. Que tú y yo no somos esclavos del pecado. Pero si tú y yo salimos de aquí en las mismas condiciones, queriendo hacer lo mismo de siempre, tristemente tú y yo vamos a seguir siendo un instrumento para que el nombre de Jesús sea vituperado. Y para que la gente diga lo que hemos escuchado, no vale la pena ser cristiano. ¿Y sabes por qué dice la gente que no vale la pena ser cristiano? Porque conoció a algunos que diciéndose ser cristiano, los estafaron. Mire, le pedí que me hiciera un trabajo, es cristiano, se robó el material, no me terminó el material, me quedó a deber, imagínate. No vale la pena ser cristiano, ¿por qué? Porque el que vive ahí enfrente tiene 2 mujeres. No vale la pena ser cristiano, ¿por qué? Porque el otro día me lo encontré ahí en un lado. ¿Para qué? Por eso es una responsabilidad que tú y yo venimos el día de hoy al templo. ¿Cuántos saben que es una responsabilidad? ¿Cuántos saben que fue el propósito de Dios que vinieran esta mañana? ¿Cuántos saben que el propósito de Dios es que usted escuchara el mensaje de esta mañana? ¿Cuántos saben que el propósito de Dios es que usted y yo seamos libres? ¿Cuántos saben que el propósito de Dios que es antes de salir de aquí usted y yo dejemos todo lo que no es de Dios? Ay, hermano, es muy duro. Sí, en la carne todo es duro. Por eso le preguntaron a Jesús diciéndole, Señor, entonces, ¿quién podrá salvarse? Jesús volteó y les dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Para ti será imposible, hermano, pero quita la palabra imposible, quítala. A partir de hoy, entonces sí, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo puedo hacer de la palabra de Dios mi norma de vida. Yo puedo caminar de acuerdo a la voluntad de Dios porque Jesús me fortalece. No por lo que yo soy, sino porque uno más grande que yo vive conmigo. Uno mayor que Satanás vive conmigo. Si le creemos al diablo, hermano, ¿por qué mejor no creerle a la palabra de Dios? Si podemos creer toda la sarta de mentiras que dicen en la calle, ¿por qué no podemos creer la única verdad que está escrita en la palabra de Dios? Y es la única que va a hacerte libre. La única que va a hacerte libre. Por eso le dice el Señor en el libro de Job, ponte a cuentas con Dios, ponte en paz con Dios. Póngase en paz con Dios. Con esto quiero terminar. Abra su Biblia en el libro de Gálatas, capítulo 5, perdón. ¿Ya lo tiene? 5:1. Léalo conmigo. O sea, que si es verdad, Jesucristo nos hizo libres. Pero yo puedo sujetarme al yugo de esclavitud. Se lo voy a poner así bien práctico. Antes de venir Jesús a su vida, haga de cuenta que usted traía el yugo de Satanás aquí y usted se movía para donde Satanás lo moviera. Así andaba con el yugo de Satanás aquí. Viene el Señor Jesucristo, se lo arranca, se lo quita y lo deja en libertad. Y entonces ahora usted se mueve totalmente libre para hacer la voluntad de Dios. Pero el yugo, Satanás lo deja ahí. Ahora, hermano, le tengo una buena noticia. Satanás ya no puede venir a ponerle el yugo. Otra vez. Satanás ya no puede venir a ponerle el yugo. ¿Sabe qué hace usted?
usted viene y se pone en el yugo. Así es. El Señor nos hizo libres. Amén. El diablo no tiene poder ni potestad para ponerle yugo otra vez. Amén. Pero usted se puede poner el yugo otra vez. Usted se lo pone. ¿Cuándo se lo pone? Cuando no perdona. Cuando desobedece. Cuando están mal con los demás, ahí va y se pone el yugo. Y fíjese lo que le dice al diablo. Diablo, te voy a dar permiso de andarme zarandeando, de andarme arrastrando, de traerme en forma miserable por unos días. ¿Por qué? Porque me voy a dar permiso de andar mal. Órale. Y entonces, como ya le dio permiso, entonces agárrese. Y cuando anda ahí en el yugo y lo traen todo zarandeado, empieza, ay Dios, ¿pero por qué? Y luego, fíjese bien, y luego le decimos a Dios, Dios, quítame esto. Y Dios voltea y le dice, pues quítatelo tú. ¿Quién se lo puso? Pues tú te lo pusiste. Hermano, por demás es que se desgaste las rodillas pidiéndole a Dios que le quite algo. En serio, se las puede tener pelonas ya y no va a pasar nada. Efesios 4, en el 30, dice, no contristéis al Espíritu Santo, con el cual fueron sellados para el día de la redención. El versículo 31 dice, quítense de vosotros, ¿qué? ¿Y qué más dice? Sean benignos con los demás, ¿verdad? Perdonándoos unos a otros, ¿como quién? Ojalá Dios nos diera la oportunidad ahorita de tener una visión espiritual para que viéramos cuántos estamos ahí metidos en un yugo. Hermano, si tú estás en un yugo, te tengo una buena noticia. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar. Está aquí para liberar, está aquí para guiar, el Espíritu de Dios está aquí. Entonces, qué triste sería que usted pudo haber entrado en el yugo y le dice al que esté enseguida, no te sientes a mi lado. ¿Pero por qué? Porque traigo yugo. Y que le diga a alguien, no te puedo perdonar. ¿Pero por qué no me perdonas? Porque traigo yugo. No te puedo ver. ¿Por qué? Porque traigo yugo. Los yugones. Versículo, ahí Gálatas 5, versículos 13 al 15. Amén. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os amáis y os coméis unos a otros, mirad también que no os consumáis unos a otros. Póngase de pie, por favor. Dice Gálatas que el todo de la ley es amar a tu prójimo como a ti mismo. Pero el Señor Jesucristo, en el Evangelio de Juan, capítulo 13, hizo un cambio con respecto a ese mensaje y dice, ama
como yo los he amado. Ama como yo los he amado. Los domingos al terminar el servicio les digo, hermanos, no pierdan el tiempo. La vida es tan cortita y la desperdiciamos en cosas que no valen la pena. Y nos quedamos atados a emociones negativas por no vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Hace unos días falleció una persona que salió de vacaciones. Se fue de vacaciones con su esposo. Y salió de vacaciones con otras parejas a divertirse, sanamente a disfrutar del tiempo. Pero estando de vacaciones, le dio un infarto y se murió. Ella nunca pensó que el salir de vacaciones jamás iba a regresar a su casa. Ella pensaba que iba a ir, divertirse y regresar a su casa para seguir con su vida. Pero la vida es de Dios, hermanos. Y la exhortación que Dios hace a nosotros es a que vivamos de acuerdo a su voluntad. Porque si bien es que esperamos la segunda venida de Jesús en el rapto de la iglesia, no sabemos a quién de nosotros el Señor nos pueda mandar llamar antes del rapto. Y su necesidad para cuando lo mande llamar es estar libre. Totalmente libre. Porque el estar esclavo del pecado es tener unos grilletes. Estar esclavo del pecado, estar esclavo de Satanás. Y la palabra de Dios dice cuál es el destino de Satanás. El lago de fuego ha sido creado para Satanás y sus ángeles, solamente. Pero muchos por la dureza de su corazón, por la rebeldía, van a ir a hacerle compañía también. Para eso murió Jesús en la cruz, hermanos. Para eso pagó el precio en la cruz Jesucristo. Para que tú y yo no tengamos que tener nada que ver con Él, sino que tú y yo tengamos nuestra morada en el reino de los cielos. Hermano, no pierda el tiempo. Si usted se da cuenta que no ha hecho la norma de vida, la palabra de Dios, este es el día. Voy a citarle para orar nuevamente lo que dice el Evangelio de Lucas 4. Cuatro 18. Fíjese bien. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. No hay medio discípulo, no hay medio hijo de Dios, no hay medio salvo. Eso sería mediocridad. Por eso Jesús dijo, verdaderamente serán mis discípulos. Verdaderamente serán mis discípulos. Y termina en el 36 diciendo, si el Hijo os libertare, verdaderamente seréis libres. Vamos a orar. Vamos a orar.